Bueno, era una mujer que pertenecía a una corriente que se le dice 218, y ella nos contaba que su hijo tenía una conexión muy fuerte con Satanás, ¿no? Y que ella a través de su hijo podía demostrar que Satanás existía, ¿no? Pues bueno, pero ¿qué te hace pensar esto, no? Entonces, a través de los días empezaba a contar como cositas, ¿no? Para empezar, por el tipo de declaraciones que ella hacía, aparentemente, porque no la conocimos, pues era una persona que no era muy estable, ¿no? Bueno, ella nos decía que había entrado al grupo porque quería conocer a un satanista con quien ir a un panteón porque quería tener sexo para invocar al diablo, ¿no? Del altar de carne, y pues lo hacen de esta manera. Altar de carne. Bueno, así se le dice cuando se acuesta la mujer, en este caso a la persona en el altar, ¿no? Puede ser hombre, mujer. Ok. Pero generalmente, por tradición, se usaba más una mujer. Porque en la Biblia satánica, en los rituales, pues así lo explica, ¿no? Ok. Las cosas han cambiado. Por ejemplo, en templo sí hemos llegado a usar altares de carne. Y me decía, no, o sea, me dio una fiebre espantosa. Con decirte que yo estaba con mi gato. O sea, él vivía solo con su gato. Y yo vi a mi gato que me hablaba. Y que me decía cosas y me estaba explicando cómo hacer mi siguiente prostético. Porque él hace esas prótesis, ¿no? Para cine. Y veía cómo él me explicaba. Y me decía, no, me va a hacer esto. Así, claro, como te estoy viendo a ti. Así él me hablaba, tal cual. Saludos y bienvenidos, amantes de lo desconocido, a un nuevo capítulo de Más allá del miedo con Jesús de Nazaret Martínez. En esta ocasión, queridos seguidores, estamos con Esteban Barquera. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú, Jesús? Muy bien, te agradezco muchísimo por venir, por tomarte el tiempo de platicar conmigo. No, a ti por la invitación. A quien no lo sepa, pues Esteban es cofundador de Templo de Satán, si no me equivoco, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué es Templo de Satán? Bueno, es una agrupación de satanismo no teísta que radicamos en Ciudad de México. Hemos tenido algunos intentos de salir de México. De repente estuvimos en España. Pero bueno, por la pandemia se fue medio irregular. Entonces, ahorita estamos retomándolo. Pero bueno, nuestra sede es en Ciudad de México. Ya tuvimos un capítulo con otro fundador de aquí de este movimiento, podríamos llamarlo. Grupo, sí, agrupación. Está mal decirlo secta, ¿verdad? Pues yo digo que sí. Sí. Sí, sobre todo porque está mal, generalmente se mal utiliza o mal comprende la gente el término secta, ¿no? Generalmente se van por estos grupos que por medio de cuestiones coercitivas, pues manipulan a la gente, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros nada que ver con eso. Pero si lo vemos tal vez del lado de que tomamos principios de cierta filosofía y los llevamos a nuestro contexto, a nuestra idiosincrasia, pues tal vez sí. Ok. Va la pregunta obligada en el canal. Nosotros afirmamos que el mundo sobrenatural es más real que el mundo natural. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, yo no creo que haya nada por encima de las leyes de la naturaleza. Ajá. Entonces, pues no podría decir que eso es verdad. Ajá. Pero como alguien que le gusta estudiar la sociología, es interesante cómo la mayoría de las personas, por estas cuestiones, vamos a decirle irracionales, se ven muy tentadas, los seduce, ¿no? ¿Se sienten seducidos por qué? Pues tal vez al no tener un estudio profundo de ellos mismos, tal vez buscan soluciones en entes sobrenaturales o en cuestiones, prefieren atribuirles ciertas cuestiones a cosas que se salen de su control para evitar la responsabilidad, ¿no? El clásico porque Dios lo quiso, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿desde hace cuánto eres satanista? Pues ya casi 20 años. Sí, ¿y cómo inició todo esto? ¿Cuál era tu pensamiento, sobre todo en aquellos tiempos? Bueno, era muy joven, ¿no? Apenas mi pensamiento se estaba formando, no conocía nada del mundo en realidad. Ajá. Pero sí sabía que me gustaban las cosas, me tentaba, por ejemplo, el mundo de los vampiros, ¿no? Ajá. Me gustaba mucho leer Anne Rice, con entrevista con el vampiro y estas cosas, entonces me gustaba, ¿no? Y de hecho, pues esta cuestión me empezó a llamar mucho la atención, esta cuestión de los vampiros, como te digo. Y iba al Chopo y empecé a comprar fanzines. Y se me hacía increíble este mundo, ¿no? Mítico, en unas cuestiones mitológico.
Entonces era muy, muy interesante y eso me llevó a adentrarme, pues de repente me acerqué a Nietzsche por así habló Zaratustra. Entonces, pero como que de frente a contrastar, o si existían los vampiros, esto que te digo, si existían los vampiros, qué interesante sería, pero esto sería posible, o sea, llevándolo a la realidad, si esto pasara, ¿cómo sería el mundo, no? Entonces, justamente en estas cuestiones, estas preguntas de cómo funciona el mundo de esta forma, me llevó más bien al lado racional, ¿no? Sí, claro. Y pues más bien ya empecé a leer otras cosas, ¿no? De filosofía, pero se me sigue haciendo muy interesante. De hecho, te comentaba, ¿no? Por fuera de cámaras, que me gusta mucho esta cuestión de los chamanes, ¿no? Uh-huh. Porque se me hace como algo muy interesante si existiera, ¿no? Como lo plantean. Híjole, nos van a funar. Ojalá no. Sí, fíjate mándalos a mis redes si quieres, yo les contesto. Ok, ya quedó, le vamos a mandar a la gente. Ahí síganos en YouTube, Sendero Siniestro, ahí es mi espacio, ahí me pueden ir a tirar el hate que quieran. Y lo discutimos, ¿no? Soy una persona muy abierta a la discusión y me gusta, te digo, la temática. Me gustaría hacerte unas preguntas un poco distintas a las que le hice aquí al compañero Marco. ¿Tú qué opinas sobre estas situaciones que involucran con el satanismo, como por ejemplo el que tomaban a bebés y se los ofrecían a su deidad mayor, etcétera, etcétera? Bueno, eso no necesariamente es satánico, más bien, bueno, hay una cuestión en esas cosas, ¿no? Desde el pánico satánico, porque es como esta pregunta de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Si el pánico satánico se dio por estas cosas o más bien debido a que esta ola de cuestiones que se decían pseudo satánicos, se decían satánicas, pues la gente se empezó a ser tentado y lo empezó a distorsionar y a decir, es que yo vi en tal libro que ahí decían sacrificios, entonces para yo que ser un satanista tengo que hacer sacrificios, ¿no? Ajá. Entonces es un poco un bucle, ¿no? Bueno, obviamente en templo, y bueno, si te dices satanista realmente estás en contra, ¿no? Del sacrificio en cualquier tipo, ¿no? O sea, las cuestiones del sacrificio pues vienen más en otro tipo de... Obviamente tiene un contexto cultural y histórico. Incluso aquí en México vivimos este tipo de situaciones. Claro. Entonces, pues algo que se dio, pero también las mismas religiones y el mismo proceso religioso promueve que estas cosas cambien, ¿no? De tal vez hacer sacrificio de animales, luego pasó a hacer, sacrificio de personas, pasó a hacer sacrificio de animales. Porque justamente era muy complejo quitarle la vida a otra persona, ¿no? Sí. Esto habla de que el entendimiento de que era el ser y la otredad, pues muestra que hubo una evolución, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este tipo de cosas son realmente cosas exageradas que no tienen nada que ver con el satanismo? Sí, no digo que haya personas que lo hagan en nombre del satanismo, pero definitivamente están mal informadas, ¿no? O no han estudiado o simplemente están replicando comportamientos. Tomando lo que les conviene. Sí, por supuesto. Claro. Cuando ustedes están en lo que es el culto, ¿podríamos decir que es culto? Bueno, más bien el ritual en el satanismo funciona un poco diferente. Bueno, tendremos que hablar primero qué es una religión, qué es este proceso, ¿no? Ajá. Por ejemplo, me gusta mucho cómo lo dice Jung, ¿no? Que para que algo sea considerado una religión tiene que tener mito, rito y ley o dogma, ¿no? Depende cómo lo quieras aplicar. Pues no solo es que sean elementos por separado que componen una religión, sino que habla de un proceso en sí mismo. O sea, primero, ¿cómo nacen las religiones? Pues hubo un mito. ¿Por qué nacen los mitos? Pues porque las personas no tenían manera de explicar las cosas, era un conocimiento inefable. O sea, que no tenían palabras para explicarlo. Entonces, pues, empiezan a intentar encontrar o buscar formas más bien para explicar su entorno, su realidad, y empiezan a hacer empiezan a hacer la mitología, que después evoluciona o transiciona a lo que sería el rito, ¿no? Cómo haces algo inefable, lo traes a la realidad, pues a través del rito. Y cómo evoluciona a lo sacro, pues a lo sagrado, pues lo tienes que hacer repetitivo. Entonces, pues el ritual tiene que ser algo que es repetitivo, ¿no? O sea, tiene que ser de una forma, de tal manera, de tal forma, en tal momento, ¿no? Y luego viene la ley y el dogma, que ya nace de una institucionalización de la religión, ¿no? Ya empieza a haber otras cuestiones, ya hay un algo que te dice cómo debe de ser las cosas. Que lo gestiona. Sí, exacto. Desde el capital, vamos a decirle, hasta las prácticas, ¿no? Esto sí pertenece a X religión o esto no pertenece a X religión. Okay. El satanismo sí tiene ciertas cuestiones,
pero no, por ejemplo, no tenemos cosas sagradas per se, ¿no? No por lo menos de esta manera de como el Axis Mundis, ¿no? De que estamos conectados con algo mayor. Entonces, ni hay cosas sagradas. Por ejemplo, consideramos sagrado, y voy a decir entre comillas porque no es como un ente superior, pero conocemos a los niños, ¿no? Creemos que los niños se deben de respetar, su naturaleza, pues, de ser un ente puro, y no debe perturbarse su desarrollo, etc., ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas las consideramos sagradas, pero no del lado de hay que rendirles un culto, ¿no? Fíjate que esto se me pasó preguntárselo a Marco, pero pues por ahí hay un sinfín de grimorios, cuestiones que tienen que ver con demonios y estas cosas. Desde el lado no teísta, ¿cómo se manejan estas situaciones de la invocación de demonios y todas estas cosas? Bueno, para empezar, no creemos en entes, una, sobrenaturales, y dos, que existan, ¿no? Ajá. Entonces no hacemos invocaciones. Lo que se puede manejar es el psicodrama ritual, que es lo que te digo, esta parte donde tú traes a la realidad lo que no puedes explicar. En el caso del satanismo es más bien, por ejemplo, yo a lo mejor no sé cómo manejar mis emociones bien, pero ya encontré que a través del proceso del ritual y de sus arquetipos puedo enaltecer mi voluntad, la puedo fortalecer, ¿no? Okay. Entonces entro a mi cámara ritual, que es como este espacio psicológico, que también puede ser acompañado de tu entorno. Hay muchos que les gusta acompañarlos, pues, por instrumentos, ¿no? Pues dígase atame, pues tablas, signos, símbolos, dijes, etc. Pero si realmente, para el satanista lo más importante es la voluntad, pues estas cosas salen sobrando, ¿no? Al igual que un ente sobrenatural. ¿Cómo tú vas a enaltecer tu voluntad entregándosela a otro ente, ¿no? No tiene sentido. Entonces, pues más bien lo que buscamos, o sea, no hacemos no hacemos esta invocación porque no hay nada que invocar, ¿no? No le ve sentido. Sí, no tiene ni lógica dentro de la creencia del satanismo. Ah, ok. Entonces no tiene nada que ver con satanismo. No, para nada, no. O sea, tú puedes hacer invocaciones o evocaciones si tú crees en eso, pero tendrás que comprobar que realmente un ente te está poseyendo o que un ente se está materializando, ¿no? Para que pues realmente tenga alguna función. Pero como te digo, no creemos en nada que esté fuera de las leyes de la naturaleza, pues no puede hacer. De hecho, hasta por el simple hecho de cómo funciona la física. Por ejemplo, si tú quisieras materializarte en otro plano, por ejemplo, ¿cómo lo harías? No tenemos las características biológicas, fisiológicas, materiales para que eso suceda. Si hubiera otro reino, ese reino tendría sus reglas, y pues cómo accederíamos con nuestras reglas físicas a ese reino, ¿no? O sea, no tiene sentido. O sea, entonces si estamos hablando de cuestiones de una persona que está haciendo una sesión espiritista y es el envase, eso para ustedes no. No, porque incluso cuestiones como el alma, ajá, no, por lo menos para mí no tienen tampoco cabida, ¿no? No podemos ser el envase de algo más, ¿no? Nada nos maneja, ¿no? O sea, obviamente también hay esta manera de abordarlo dualista o monista, ¿no? Yo considero que el satanismo es más monista. La sustancia, si hubiera una sustancia como tal, está acompañada de la materia, están mezcladas, no hay forma de que se manejaran por separado, ¿no? Pues el cóbito cartesiano, el de bueno, que muchos le dicen pienso luego existo, uh-huh. Que en realidad la traducción más correcta sería pienso por lo tanto existo, que es más bien este reflejo de como estoy siendo consciente, estoy aquí, ¿no? Pero aún así no, yo creo que el satanismo es más monista. Okay. En ese sentido. ¿Tú has escuchado casos de situaciones que sean meramente ridículas, que tengan que ver con... Sí, ya sé que sí, ya te estás riendo, que tengan que ver con el satanismo? Bueno, ya a esta edad, en este tiempo, y como rostro o parte de rostro de una agrupación, ajá, ya no usaría tal vez la palabra ridícula, ¿no? Creo que también parte del estudio es cambiar este tipo de paradigmas y más bien buscas por qué suceden esos fenómenos, ¿no? Uh-huh. Que ahora yo lo veo más como un fenómeno social. No creo que la gente sea ridícula, ni estúpida, ni ignorante, uh-huh, que podría ser acompañado un poco de eso, sí. Pero tal vez no, o sea, tiene que ver mucho con tu contexto, tu forma de pensar,
inclusive las oportunidades que puedes acceder. O sea, si tú no puedes acceder a solucionar tus problemas a través de cuestiones materiales, como el dinero, vamos a poner un ejemplo, pues te vas a intentar ayudar de lo que puedes, en este caso, un ser, sí, de alguna entidad, ¿no? Sí. Pero bueno, sí tenemos muchas historias, ¿no? O sea, sí ha habido gente que piensa que por ir al cementerio y tomar el agua de las plantas toma fuerzas, cosas así, ¿no? Ay, nunca lo había escuchado eso. Sí, de hecho hay documentos médicos, porque hay muchas personas cuentan que entran a los cementerios y se sienten enfermos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, tiene que ver por muchas cosas, porque hay algo que sabemos de hace mucho tiempo que se llaman bacterias. Sí, claro. Y en los cementerios, pues digamos que están los medios propicios para que estas bacterias pululen. Entonces, pues tocamos objetos, inclusive mucha gente que está cambiando el agua de las plantas que le lleva a sus muertos, pues seguro tienen una cortada, se pueden contaminar. Los gases. Sí, exacto. Generalmente los sepelios se hacen en horas de calor, hay mucha gente. Entonces hay estas ideas, por ejemplo, cuando estaba el clásico cuestión de la gripa, ¿no? Es que me da el aire y me enfermo, ¿no? ¿Por qué en invierno nos enfermamos más? Pues no tiene que ver con el frío ni que te da un aire, ¿no? Tiene que ver con que estamos en espacios cerrados porque hace frío, entonces no permites que los gérmenes salgan y pues te contagias más fácil, ¿no? Simplemente estas cosas, ¿no? Pero bueno, tendemos a decir, no, es que ya un ente lo maldijo, ¿no? O una persona lo maldijo. O te llevaste el muerto. Sí, y es algo cultural, y si tú te desplazas a otra cultura, porque hay otras culturas que no sueñan con el diablo, ¿no? Y sueñan tal vez con Kali. Porque es algo cultural, nunca alguien va a tener estas posesiones de seres que estén fuera de su contexto. Por eso, esa es una prueba de que es algo más psicológico generalmente. Bueno, más bien, casi siempre es psicológico. Cuando hablamos de Satanás, Lucifer, ¿ustedes lo ven también como ese ser que fue expulsado del cielo y no sé qué tantas cosas más? Pues mitológicamente hablando... ¿Lo ven como literatura? Sí, totalmente. Digo, nosotros usamos más de manera arquetípica, ¿no? Que es un arquetipo, un ser o un símbolo que representa algo, ¿no? En este caso, pues Lucifer tiene que ver con el conocimiento, igual que Prometeo, ¿no? Fue el titán que trajo la flama del conocimiento. Sí. Pero no solo te puedes quedar en ese sustrato, ¿no? En la superficie. ¿Por qué se usaban estos símbolos? Es lo realmente interesante, ¿no? ¿Qué simbolizan? Me recuerda mucho lo de los trabajos de Hércules, ¿no? Que muchos lo utilizan, ¿no? Para estas cuestiones, pero tiene un acompañamiento, o sea, sí tiene que ver con los astros, pero ¿qué representa tal astro, no? ¿Por qué esos trabajos en especial? No solo los pusieron ahí por que a alguien se le ocurrieron, ¿no? En su contexto, pues eso explicaba muchas cosas y hablaba de tu trabajo interno, ¿no? En el satanismo también tenemos ese trabajo interno, solo que nosotros le decimos trabajo de sombra, que es cómo accedes a tus cosas internas que incluso podemos negar, porque pues tal vez las queremos reprimir por la sociedad, temor a la crítica, por mil cosas. Entonces nos hace estos seres incompletos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este trabajo de sombra, que es integrar estas cuestiones que nos hacen nosotros mismos para potencializar, como te digo, la voluntad. Dentro de las cosas que dicen y son más conocidas como satanismo, ¿tú qué casos podrías tomar como para decir eso no es satanismo? Uy, hay muchísimos, ¿no? Bueno, desde el pánico satánico hay muchas cuestiones que se hacían satánicas que no eran, pero incluso antes, ¿no? Había cosas, por ejemplo, tenemos en el 1700 que se prohibió bueno, creo que fue lo del trino del diablo. Bueno, no me acuerdo, se me movieron las fechas en la cabeza. Pero bueno, viene desde que se hizo la melodía del trino del diablo, que sea que había soñado con el demonio y él se la había dicho como... crear la melodía. Ajá, creo, ¿no? Sí, pero pues seguramente no. no estuve en esa época. Pero inclusive que el saxofón la iglesia lo llegó a prohibir una época porque le atribuía cosas demoníacas. Más moderno, pues la misma música, el rock and roll, ¿no? Se le decía... Sí, que era del diablo. Del diablo, pero pues nada que ver. Incluso la melodía esta de Queen, que decía que habían hecho un pacto con el diablo, que esto era ritual, y que eso hablaba de cómo ellos habían hecho este pacto y por eso habían sido famosos, ¿no? Ajá. Siempre hay estas historias, incluso en nuestro contexto en México, pues el clásico, ¿no? Que encuentran algún
lugar donde hacen generalmente cuestiones delictivas y ves ahí un revoltijo de, no diría ni siquiera sincretismo, pero un revoltijo de creencias que ellos les hacían pensar que esto los protegía, ¿no? Obviamente, pues no los protegieron, ¿no? Cuando llega la policía. No tienen ni pies ni cabeza para empezar. Sí, pero es notorio por cómo tienen construidas las cosas que ni siquiera entienden en su gran mayoría de dónde surgen las cosas, ¿no? Sí. Pero te digo, es por este mismo rasgo social, ¿no? Que busca pues explicar las cosas, ¿no? Fíjate que hay un aspecto, ahorita que mencionaste la cuestión de la música, hay un aspecto bastante interesante que últimamente se está haciendo, a mi punto de vista, moda, que es la cuestión de los artistas que hacen unos shows así como que muy, muy dark, muy así, muy llamativos, que salen con capas y con bailarines haciendo que sigilos y no sé qué tantas cosas. Se tiene la creencia de que estas personas utilizan la energía de las personas que están como espectadores para ser partícipes del ritual. Okay. ¿Tú qué opinas sobre eso? O sea, tenemos que definir a qué se refiere. Vamos a pensar que sí lo hicieron, ¿no? O sea, que sí que sí es un psicodrama, ¿no? Como le decimos en el satanismo. Y sí puedes involucrar al espectador. Pero bueno, ellos al no ser conscientes de esto, pues son entes aparte y lo único que le está funcionando es a ti como artista, ¿no? Entonces no... Llegué a ver el caso de que es que robaban la energía y te estaban haciendo pactar sin que tú lo supieras, ¿no? Bueno, pues es ridículo porque pues tú ni siquiera estás dando este consentimiento en caso de que esto de pactar existiera, ¿no? Pero en la misma, como te digo, la misma concepción de qué es un pacto, pues sería tú rendirte ante otra entidad. ¿Por qué lo harías si en el satanismo tú eres tu propio Dios, ¿no? ¿O por qué querrías rendir a alguien más, ¿no? Claro. Entonces no tiene mucho sentido. Como espectáculo es increíble, como cualquier psicodrama, ¿no? Los psicodramas son muy bonitos, nosotros los practicamos frecuentemente. Hay gente que le gusta hacerlos más grandes, más decorados, más espectaculares. Y hay personas que nos sentimos bien con nuestro diapasón, nuestra Biblia o nuestro libro y lo que tengamos a la mano, ¿no? Digo, no es ni siquiera necesario. Si eres un mago talentoso, no tendrás por qué requerir de objetos externos a ti, ¿no? Igualmente, ¿cuál es tu percepción ante la cuestión de la brujería? Bueno, se me hace muy interesante todo el proceso de las brujas. Digo, no se me hace bonito lo que pasó con las brujas, pero cómo surgió, por qué surgió la misma medicina, cómo surge de las prácticas de brujas. Inclusive ahora que se está utilizando este concepto en el feminismo, se me hace muy interesante, ¿no? Cómo se empiezan a mezclar estas cuestiones sociales, filosóficas, políticas en estos elementos, ¿no? Me gusta. Si te refieres a la brujería como maldecir gente o traer al mundo material cosas inmateriales o intangibles, bueno, pues hasta el momento yo no he visto nada, nadie me ha podido demostrar lo contrario, y entonces pues no creo en esa parte, ¿no? De la brujería. A ver, acabas de mencionar un tema que fue bastante polémico hace unas semanas. A ver si te animas a dar alguna opinión. Ya dijo que va a recibir el hate allá, ¿eh? Aquí no. Sí, por favor, sí. Estoy de acuerdo. Hablando de cosas intangibles, de cosas que no se pueden ver, que no se pueden tocar o que físicamente no es algo posible. Está el caso de la curandera Pachita, que por ahí algunas personas han estado hablando sobre ese tema y hubo bastantes problemas. Porque las personas afirman que todo lo que hizo la señora fue algo real. Que todo lo que Jacobo Greenberg habló era real. ¿Tú qué opinas sobre este tipo de situaciones? Voy a empezar fuerte. Como ciencia ficción se me hace muy interesante. Híjole, no manches. O sea, yo he leído los libros de Jacobo, los ensayos, las entrevistas que tuvo con los chamanes. Culturalmente es riquísimo, ¿no? Y es increíble, ¿no? Esta mitología detrás de estas cuestiones chamánicas. Incluso el mismo proceso de dónde viene la chamanería. Está increíble, es muy padre. Y cómo coadyuvó a desarrollar, pues sí, porque sí hay cuestiones de sanación, ¿no? Pero por hierbas, por conocimientos tradicionales
más antiguos. Ya de ahí que la señora pudiera acceder a un plano y generar órganos, implantarlos, quitar otro, por lo mismo que te digo, ¿no? O sea, ella tendría que cambiar su misma materia para entrar en otro plano, ¿no? No es que, o sea, no es que el plano esté compartido y simplemente cambiemos en partes. ¿Cómo funcionaría eso, no? O sea, por lo menos la evidencia que tenemos actualmente de cómo funciona la materia, las vibraciones, las partículas, no permiten tal cual esas cuestiones, ¿no? De repente ahorita está muy de moda usar la física cuántica, por ejemplo, para intentar justificar algunas de esas cuestiones, pero cómo funciona, que funcionen un poco diferentes las leyes a mayor o menor medida de nuestro tamaño, de nuestras partículas o de nuestras ondas, no quiere decir que ese plano lo podemos hacer que colapse con el nuestro, ¿no? Porque si ese plano es, si tú estás proyectando algo, vamos a pensar un órgano, y lo que hace colapsar en nuestro mundo, ¿cómo estás logrando esa transición, no? Digo, estaría muy padre que sucediera, sería un hito científico. Claro. Imagínate, o sea, podríamos solucionar cualquier cosa, más bien sería algo de estudiar y de profundizar, pero yo no creo que sea posible, ¿no? Por las leyes que digo, conocemos actualmente, ¿no? Claro, yo creo que las universidades estarían pues plagadas de este tipo de informaciones para la facultad de medicina, por ejemplo. Y sobre todo los capitalistas, ¿eh? Ajá. O sea, seguro hay alguien que quiere hacer mucho dinero con eso, ¿no? Claro. No creo que si eso existiera no lo estuvieran sacando provecho, ¿no? Inclusive hay cuestiones de las medicinas que vemos cómo explotan, ¿no? O sea, porque a la gente le gusta el dinero. Hay gente que es muy rica y quiere ser muy, muy, muy rica. Sí. Entonces podríamos verlo como algo que es meramente supersticioso. Bueno, depende de qué entiendas por superstición, ¿no? También está este debate, ¿no? De qué significa una superstición. Si hablamos de la superstición como algo que permite que el conocimiento sobreviva en el tiempo, sí. Si, como muchos dicen, si tú crees que son creencias de gente pendeja, no. No creo que la gente, como te digo, sean tontos, ¿no? O que si creen esto sean estúpidos, no, para nada, ¿no? Está bien que tengan estas creencias. Más bien yo los invitaría a que profundicen y busquen hacer una argumentación, lejos de discutirlo y decir, es que tú no sabes, o sea, eso lo puede hacer cualquiera. Ahí no enriqueces nada el debate y pues es como, bueno, pues si tú lo crees y yo no lo creo, pues ahí se acabó, ¿no? El debate, no hay nada que discutir. Si quieres que hablemos de pruebas, de estudios, hasta de esas cuestiones, como te digo, geopolíticas, sociales, económicas, que podrían justificar que esto se oculte o no se oculte, bueno, lo podemos hacer, ¿no? Ah, ok. Sí. Ya, para allá, aquí no. Ya saben, Templo de Satán en YouTube, Sendero Siniestro. ¿Qué opinión tienen sobre la cuestión de las... que también es bastante sonado? Yo creo que va a estar muy interesante esa respuesta que nos vas a dar sobre el tema de las posesiones demoníacas. ¿Cuál es su opinión? Es grave que las personas crean que hay un tipo de posesión, porque ha habido casos de personas que mueren literal porque no atienden a tiempo algún mal, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en pandemia hubo varios casos, curiosamente, de pseudoposesiones. ¿Pero por qué pasan generalmente? Por las fiebres, ¿no? O sea, obviamente, si tu cerebro se está quemando, uh-huh, pues te va a gritar de todas las formas posibles que ayuda, ¿no? De hecho, ahorita me acordé de una anécdota. Bueno, soy también fotógrafo. Uh-huh. Entonces fui a hacer un trabajo de fotografía y de un artista y justo estábamos platicando de cómo nos estaba yendo en la pandemia. Llevaba ni un año, ¿no? La pandemia. Y fue de los primeros que yo conocí, o el primero, que le había dado COVID. Y me decía, no, o sea, me dio una fiebre espantosa. Con decirte que yo estaba con mi gato, o sea, él vivía solo con su gato. Y yo vi a mi gato que me hablaba y que me decía cosas y me estaba explicando cómo hacer mi siguiente prostético, porque él hace esas prótesis, ¿no? Para cine. Y veía cómo él me explicaba, y me decía, no, me va a hacer esto, así claro, como te estoy viendo a ti, así él me hablaba, tal cual. Obviamente cuando bajó la fiebre, mi gato no volvió a hablar, ¿no? Entonces pasan también estas cosas, ¿no? Pueden ser disociaciones, hay muchas explicaciones psicológicas también, o casi todas se inclinan siempre hacia este lado psicológico, ¿no? Puede tener algún tipo de cuestión bipolar, o se puede disociar, puede haber entrado en un ataque de pánico. Hay muchas personas cuando entran en ataques de pánico que entran como en modo automático
y literal su cuerpo las controla, ¿no? O sea, está bien documentado cómo hay personas que les da el ataque y puede pasar horas que no termine el ataque y ellos no se acuerdan de nada, pero tú le dices, oye, es que hiciste esto y aquello. Yo no me acuerdo, ¿no? Te van a decir. Pero bueno, porque tu cerebro trata de protegerse. Para él lo más importante es sobrevivir, ¿no? Entonces va a hacer todo lo posible para hacerlo. Entonces todas estas cuestiones que se dicen sobre que, oye, ya te hicieron tu estudio, que no se ve nada, que tenemos que llevarte con un sacerdote. O sea, ¿tú crees que...? O sea, si eso ayuda a la persona, si te va a hacer sentir bien, pero vas a ayudarte de otras cuestiones más comprobables, vamos a decirles. Ajá. Está bien, ¿no? Tal vez este apoyo de un religioso, si es tu religión, te va a hacer sentir bien, reconfortado y te va a ayudar. Pues somos entes sociales, que esta convivencia te hace sentir bien, te puede hacer mejorar, ¿no? Ya de ahí que sea la única respuesta, pues no creo. O sea, pues basta, es muy simple. Pues un día que te da una infección, pues abraza a tu perrito y a ver qué tan bien o qué tan mal te vas sintiendo, ¿no? Seguro te va a ayudar a sentir emocionalmente, pero la infección no creo que ceda. Que ceda, ajá. Entonces, hay cosas que son muy prácticas o muy fáciles de comprobar por uno mismo, ¿no? Claro. Cuando hablamos de satanismo, ¿qué es lo que no te gusta de lo que tiene que ver con él? Bueno, algo propiamente que no me guste, o sea, hay algunos practicantes o su forma de llevar el satanismo que no me gusta, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy en contra del sacrificio animal, y más porque no hay un fundamento real, ¿no? Realmente los fundamentos que te intentan dar, o sea, pegan más al cristianismo o al judaísmo, ¿no? ¿Por qué los hacen? Si así los analizas a fondo, ¿no? Uh-huh. O inclusive hay este tipo de justificaciones de lo voy a hacer, pero después me lo voy a comer, ¿no? Incluso ahí no creo que baste, ¿no? Porque es, o sea... Si te estás justificando, te estás autoengañando, que es una parte que el satanismo es uno de sus principios que no está de acuerdo, desde ahí está mal, ¿no? Si tú aceptas, es que yo me gusta hacer sacrificios y aparte me lo como porque es mi manera ética de hacerlo, bueno, la discusión toma otro rumbo. No estoy de acuerdo, sigo sin estar de acuerdo, pero bueno, lo podemos ya abordar de otra manera, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo ahorita ando muy metido en tratar de fundamentar por qué el satanismo no es una religión, ¿no? Tal cual. Porque no me gusta lo que conlleva ser una religión, ¿no? Pero bueno, lejos de que a mí me guste o no, como Esteban, creo que más bien el camino del satanismo, a mí me gustaría que fuera otro, ¿no? Entonces estoy tratando de hacer estos estudios, análisis a través de la filosofía, y pues de qué construye las religiones, este tipo de cosas, para tratar de que esto, pues no que se modifique, porque cada quien puede llevar sus prácticas como quiera, pero sí me gustaría que yo creo firmemente que cambiar este paradigma puede ayudar a que el satanismo evolucionara de otra manera. Dentro de su forma de ver el satanismo, ¿tú viene a tu mente algún caso atroz, un caso feo de alguna persona que haya estado dentro de supuestos movimientos satánicos que hayan hecho algo horrible? Uy, hay varios, ¿no? De hecho, aquí en México, bueno, está el clásico de la magia sexual. Claro. Que muchos lo usan para tener acercamientos maliciosos, vamos a decirle, generalmente hacia mujeres, hay que ser honesto, ¿no? Uh-huh. Pero no dudo que también hacia hombres, ¿no? ¿Por qué más hacia mujeres? Porque se suele usar esta imagen del altar de carne y pues lo hacen de esta manera. Altar de carne. Bueno, así se le dice cuando se acuesta a la mujer, en este caso a la persona en el altar, ¿no? Puede ser hombre, mujer, ¿no? Ok. Pero generalmente, por tradición, se usaba más una mujer. Porque en la Biblia satánica, en los rituales, pues así lo explica, ¿no? Ok. Las cosas han cambiado. Por ejemplo, en templo sí hemos llegado a usar altares de carne, pero no lo hemos hecho más por cuestiones políticas, demostrativas, así, más que porque lo creamos indispensable o la única manera, ¿no? Obviamente se ven muy bonitos, ¿no? O sea, bueno, las mujeres son muy hermosas y en un altar y con toda la onda, toda la energía que se va generando, energía me refiero a esta comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces es espectacular, se ve muy bien hablando estéticamente, pero ya hablando pues como algo realmente indispensable, no lo es, ¿no? Y bueno, no hace mucho, creo que fue en el 2018, pues hubo el caso que, bueno, nunca se esclareció propiamente de una chica que asesinó a su bebé. Nunca se aclaró si fue por un ritual, pero se hizo mucha polémica porque se encontraron
muchos libros, muchas cuestiones que generalmente se vinculan al satanismo, pero principalmente se hizo mucho ruido porque había sido expareja de un ex líder de un grupo que era como, pues que estaba medio posicionado en México, sobre todo en la Ciudad de México. Entonces pues, se hizo como este revuelo, y más porque esta persona trató de ocultar que él había sido líder, salió como a dar declaraciones como no tan apropiadas, y después salió que había sido él, se hizo toda una polémica detrás. Pero bueno, sí hay este tipo de cosas, y no dudo que hay otro tipo de... Pues justamente en esta búsqueda, por ejemplo, las clásicas personas que quieren hacer pactos y les dicen, pues tráeme a tu bebé, tráeme a alguien para, tal vez no los maten, ¿no? Pero pues seguro para hacerles no un bien, ¿no? Sí, y es que hay es lo clásico en las historias de terror, incluso algunas las hemos contado nosotros, que cabe mencionar, en la actualidad ya lo aclaramos, es entretenimiento y no dejan de ser una historia. Pero es lo clásico que se dice, ¿sabes qué? Pues es que cuando entró al satanismo le dijeron que tenía que conseguir un bebé y le pidieron ir por el bebé de la vecina. Y resulta de que sí lo llevó, pero después se arrepintió y lo regresó. O sea, ese tipo de historias son los que son clásicos. Y también hay los casos que son realmente atroces donde sí pasaron las cosas. Hace poco un amigo que está dentro del vampirismo, si no... Bueno, ya pasó ese episodio. Nos habló de un caso de unas personas que presuntamente se creían vampiros y se tomaron todo a literal, que leyeron libros, hicieron sus propios grupos de vampiros y se creían vampiros, y lo que hicieron fue arrancarle la vida a alguien porque presuntamente iba a regresar a la vida por ser un vampiro, pero ¿por qué creen que no? ¿Sorpresa para nadie? No, pues las tuvieron que encarcelar. Sí, justo pasan estas cosas. De hecho, hay cosas hasta que pueden parecer no tan graves. Por ejemplo, a Templo nos llegó el caso de una chica, bueno, no sé su edad, ¿no? Pero bueno, era una mujer que pertenecía a una corriente que se le dice 218. Y ella nos contaba que su hijo tenía una conexión muy fuerte con Satanás, ¿no? Y que ella a través de su hijo podía demostrar que Satanás existía, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pero ¿qué te hace pensar esto, no? Entonces a través de los días empezaba a contar como cositas, ¿no? Para empezar, por el tipo de declaraciones que ella hacía, aparentemente porque no la conocimos, pues era una persona que no era muy estable, ¿no? Por ejemplo, ella nos decía que había entrado al grupo porque quería conocer a un satanista con quien ir a un panteón porque quería tener eso para invocar al diablo, ¿no? Sí, pero o sea, y yo lo voy a amar y voy a entregarle mi vida, solo necesito que me acompañe, ¿no? Y era muy chistoso porque decía, es que me da miedo ir al panteón sola. Oye, pero no que te protege Satanás. Sí, pero por si las moscas, ¿no? Yo creo. Pero bueno, eso era muy cómico. Y tratábamos de decir, le mandamos material, hablábamos con ella, sin burlarnos, ¿no? O sea, sí nos daba risa y hacíamos a veces chistoretes, pero con ella involucrada. Y tratábamos de ser respetuosos hasta que hasta donde mi ateísmo me permitía. Sí. Pero ya de pronto cuando empezó a salir lo del hijo, dijo, no, es que él lleva desde muy pequeño que ve cosas, habla con personas, de repente él se convulsiona. No, entonces tu hijo tiene un problema de salud, llévalo a un médico. No, un médico aquí en el mundo material, ¿qué va a hacer? Yo quiero... No, o sea, literal estás poniendo la vida de tu hijo en riesgo, o la pusiste tal vez, ya le causaste un daño de por vida por tener tus creencias, ¿no? Y eso es lo menos satanista que hay, ¿no? O sea, tú siempre tienes que... Está bien que tú creas lo que quieras, lleves tu práctica, bueno, casi como quieras, pero sin dañar a los demás, ¿no? Entonces, ella ya estaba justo dañando aunque ella no lo viera así, pero era muy claro, y creo que para todos es así la conclusión, dañó a una otra persona, ¿no? Sí. Una tercera persona. Entonces, ese tipo de cosas pasan y estamos seguros que pasan todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí cuando ya tratan, por eso, justo por ese tipo de cuestiones también buscamos dar difusión a estos temas, ¿no? Que la gente se acercara realmente a información veraz y sustentada de qué es el satanismo, cuál es el camino, por qué se piensa lo que se piensa, desde cómo percibimos la sustancia, la materia, para que tú vayas construyendo un pensamiento racional sólido y ya si te quieres meter a temas de magia y eso, bueno, pero ya tienes
por lo menos un sustento de cómo construir tu pensamiento, tus ideas, ¿no? Claro, y cuando hablamos de temas de magia, ¿de qué forma lo ven del lado lógico? O sea, ¿cómo lo entendemos nosotros? Sí, la forma más fácil es esto de que plantea Jung, ¿no? A través del psicodrama ritual. Ajá. Bueno, viene del psicoanálisis. De cómo tú puedes modificar, vamos a decirle, conductas o adaptar conductas o acceder a cosas de tu personalidad, de tu carácter, de tus emociones que tal vez de otro modo no puedes, a través de este trabajo, ¿no? Que es el psicodrama ritual, ¿no? Y de los arquetipos. Entonces, la magia se ve como esta parte, ¿no? Como este medio psicológico que te permite acceder a estas partes que tal vez, tal vez un poco el problema del satanismo es que somos hiperracionales, ¿no? Entonces hay veces que al ya no haber explicación, porque hay cosas que aún son inexplicables, pues necesitas este medio para tratar de hacerlo, o tal vez sea este camino que te permita más fácil, ¿no? Hacerlo de forma más selectiva, controlada, etc. Claro. Cuando hablamos de personas que se acercan al satanismo, lo hacen a veces por cuestiones meramente ridículas. Yo lo sigo diciendo, aunque digan que no, yo lo sigo diciendo. Se acercan por cosas que son realmente irracionales. Por ahí en alguna ocasión recibí un testimonio de una persona que me mandó la historia, pero sí arrepentida, porque presuntamente en un video de YouTube le hicieron ver cómo podía obtener dinero. Y de una forma bastante fea, pues esta persona estaba embarazada y le decían que tenía que dar el vital líquido de su primogénito. Y hizo perder el bebé. Entonces, aparte de que perdió el bebé, pues no obtuvo nada de dinero. Lo peor de todo está en que se acercó a grupos de personas que se dedican al satanismo también, pero yo creo que pues para nada se parece a sus grupos que manejan ustedes, y la hicieron participar en más cosas que no tenían nada que ver con lo que yo denomino el verdadero satanismo. Esta persona presuntamente también tuvo que ofrecer cosas que pertenecían a sus padres, y hasta le estaban pidiendo que le hiciera cosas a sus padres. ¿Tú de qué forma podrías evitar que personas caigan en este tipo de situaciones? ¿O qué podrías recomendar? Mira, me gusta esa pregunta porque lo voy a conectar con eso que dices que tú eres reiterativo en estas cosas ridículas. Ajá. Y te voy a decir por qué yo no les digo ya cosas ridículas. Antes sí lo mencionaba así y era prejuicioso, ¿no? De las personas. Decidí dejar de usar etiquetas en las personas porque creo que tú, en cuanto le pones una etiqueta a una persona, la estás encasillando y tú mismo la estás determinando y limitando a eso. Uh-huh. Si tú quieres que las personas salgan de eso, pues primero tienes que quitarle estas barreras que tú mismo le estás poniendo, ¿no? Para empezar, para que seas coherente con tu forma de pensar. O por lo menos yo lo vi así. Entonces, si tú empiezas a mostrarle a las personas que hay algo más allá y que siempre se puede profundizar más en las cosas, creo que les ayudas más a que justamente eviten este tipo de situaciones, ¿no? El problema de la voluntad es que va en ambos sentidos, ¿no? La voluntad te puede servir pues para que tú seas la mejor versión de ti, pero también la peor versión de ti, porque justamente cuando estás en una situación así dirás, pero ¿por qué seguía cayendo y no se agotaba, no se daba cuenta? Pues porque su voluntad está como digamos inversa, ¿no? Estaba tan aferrada en ese punto que la hacía caer más y cada vez más profundo. Obviamente por desgracia el ser humano tiende a ser cruel, ¿no? Y también al no tener un ego sano, cuando una persona ya está sumisa ante ti, y bueno, aquí podemos hablar de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel y así, pero bueno, para no explayarnos tanto en filosofía, pues esta persona pues te va a someter más, ¿no? Y si tú no tienes esta respuesta para salir de esta sumisión, pues se va a chupar, ¿no? De aquí tienen también parte de los vampiros psíquicos, ¿no? Que se hablan en el satanismo. O sea, si tú te dejas consumir, pues hasta donde llegue.
pero también lo puede hacer inversamente. Si tú no te dejaras rendir, pues serías imparable, ¿no? ¿Y a eso de vampiros psíquicos, a qué se refiere? Bueno, a las personas que tienden a, no sé, succionar tu energía, ajá, o tus emociones, te tratan de manipular. Justo lo que hacen las sectas, ¿no? Se aprovechan, sí, de ti. Sí, de hecho, mencionando un caso, no me acuerdo muy bien de todos los datos, pero hay un dato de una secta que era americana, si no mal recuerdo, que a las personas que pertenecían a la secta se las llevó a parte de Sudamérica, si no me equivoco, y llegaron a un extremo horrible, donde todas las personas terminaron por consumir alimentos con un químico, y todos, tanto adultos como niños, terminaron en el otro mundo, por decirlo de una forma. Para que no bajen el video. Sí, es muy preocupante. O sea, hay hasta sectas o cosas que podrían parecer no tan sectas. Hace no mucho estaba viendo un video de una secta de TikTokers. Ajá. Un chino, coreano, no me acuerdo. Bueno, su nacionalidad es irrelevante. Él hizo una productora para TikToker que les vea potencial, pero resultó que él tenía afiliación hacia una religión. Uh-huh. Y usaba esta promotora como gancho, los metía, obviamente pues había muchas cuestiones involucradas, no era si te sales de aquí ya no vas a tener tantos seguidores, vas a perder a tu novio, porque hacía o propiciaba que se generaran relaciones dentro de su secta. Entonces, ya que estaban coaccionados, manipulados todos, pues incluso se separaban de su familia y bueno, pues creo que sí llegó a morir un par de los integrantes. Bueno, y estamos hablando de gente pues más, o sea, que tenía otros medios o podía acceder a otros medios como internet, tenían más dinero, eran una sociedad más, o sea, como la estadounidense, o sea, uh-huh, sí tenían como estado que parece no eran ignorantes ni tampoco eran personas que no tuvieran acceso al conocimiento o a información, ¿no? Entonces pues todos somos susceptibles a ser manipulados, ¿no? También eso es algo muy importante, el satanismo, que te enseña a tú conocerte primero para que tú sepas también poner límites, pero también tú ponerte límites en el cuestión de, oye, si yo estoy abusando de esta persona, si yo hago esto con esta persona, va a caer, ¿no? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué voy a dañar a esta persona? Yo que gano solo enriquecer mi ego, pues lo puedo hacer de otras maneras, ¿no? Claro. Entonces eso es algo que, ahorita que mencionabas lo que no me gusta el satanismo, esto me gusta mucho el satanismo. Ok. Fíjate, ahorita me acabo de acordar, me deben algo ustedes. ¿Qué fue? Dijeron que iban a traer una vestimenta. Las túnicas. Sí, híjole, esa me la deben. Bueno, así el pretexto para una parte 2 o 3, 4, no sé. Sí, veremos si podemos platicar más adelante sobre. Bueno, incluso si gustas, después podemos incluso hacer un ritual. Ajá. Y lo vamos narrando, o sea, vamos hablando de los elementos, lo que construye, y lo hacemos, sí, para que tú también, si quieres integrarte o quieres que invitemos a más gente, uh-huh, para que vean que es un psicodrama ateísta, ¿no? Ajá. Incluso si quieres también podemos invitar gente teísta y podríamos conversar de las diferencias de rituales, ¿no? O sea, estaría padre como una dinámica. Buenísimo. Fíjate qué buen intercambio. Pero bueno, hablando de la vestimenta, tú dijiste que tenía un significado. Sí, bueno, al venir todo de... El satanismo tomó varias cuestiones, ¿no? Para desarrollar su sistema mágico ritual. Uh-huh. Entonces pues, podemos encontrar varios elementos, ¿no? Como la túnica, que generalmente se usa... Bueno, algunos la pueden usar para concentrarse, algunos para evitar la luz. Si estás en grupo, tal vez para ser más místico. No sé, puede tener varias cuestiones, ¿no? En el caso del grupo es identitaria, ¿no? Es como un símbolo de que somos satanistas. Nos, uh-huh, gusta que templo, cuando alguien vea su ritual, vea cierto tipo de túnicas o las túnicas, es de templo, ¿no? También lo usamos de esa manera. Pero hay otros elementos como el diapasón, que culturalmente se usa para limpiar el entorno por el sonido. Algunos rituales se usan así, se tiene que tocar ciertas veces, en cierta dirección, para generar ciertos efectos. Generalmente te digo esto de purificación, o liberar como el espacio de otras energías. Al no creerlo de esa manera, bueno, nosotros lo usamos, reitero, como más parte de los utensilios que nos gusta usar en templo como identidad, ¿no?
Ok. Pero bueno, puedes encontrar el atame, que es el cuchillo, la varita mágica, que esos elementos se han usado en otras culturas. Pero inclusive hasta los mismos espacios rituales dentro de la magia en general son importantes, ¿no? Desde Mesopotamia, ¿no? Por ejemplo, tenían sus sigurat con los que se acercaban a Dios, ¿no? O en las iglesias por eso son las cúpulas. El espacio ritual también es muy importante, ¿no? Y por eso para el satanista es de las pocas cosas que consideramos, por ponerle un nombre, sagradas, ¿no? O sea, nuestro entorno, nuestro espacio es sumamente importante y valioso. Entonces, con esas cuestiones ya tú puedes integrar otras cuestiones como espadas, si te gusta usar otro tipo de vestimenta. Hay gente que le gusta hacerlo desnudo o no sé, hay mil formas, ¿no? Y también dependiendo, el satanismo tiende a ser un poco abierto en las prácticas, en las cuestiones de magia, es más permisivo en tú que integras, ¿no? Entonces tal vez te gustan ciertas, no sé, algo de los vikingos, entonces, o de creencias celtas, y lo puedes tomar y lo integras en tu ritual satánico. Cuando hacen rituales, ¿estos rituales qué fin tienen? ¿O qué diversidad de fines tienen? Generalmente, como te comento, es entrar en un estado emocional, psíquico adecuado para que tú desbloquees alguna situación psicológica, psíquica, que te esté sucediendo, ¿no? Tal vez tienes un enojo muy atravesado, por poner un ejemplo, ¿no? Y en el ritual te permite liberarlo, ¿no? O sea, y tal vez encontrar la tranquilidad. O al revés, tal vez eres una persona sumamente pasiva, que no te gusta ser agresivo, y entonces a través de esta ira lo puedes liberar, o a través de la tristeza, tal vez el llanto te libera, tal vez en un entorno normal. Por ejemplo, socialmente al hombre se nos castiga mucho del llanto, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero en el espacio ritual lo puedes encontrar como este momento donde tú te puedes liberar de todas esas emociones, ¿no? Y llorar lo que tú sientas que es necesario, sin que sientas que va a ser juzgado, tal vez. Claro. Que no debe ser así, pero bueno, lo puedes utilizar de esa manera. Pero no cabe la posibilidad de lo que comúnmente conoce uno de voy a hacer un ritual para obtener el trabajo de mis sueños. Sí y no. A ver. No por hacer el ritual vas a obtener el trabajo de tus sueños. Ajá. El ritual va a ser parte de este trabajo, de esta metodología, de este camino que vas a hacer para obtener el trabajo de tus sueños. O sea, tal vez el trabajo de tus sueños sea eres programador y es trabajar en Google. Ajá. Bueno, pues tal vez eso te va a potencializar de que te liberes del miedo de aprender nuevas cosas, ¿no? Pues tal vez si sé nuevos lenguajes de programación, si entiendo de analítica de datos, si sé de inteligencia artificial, voy a tener más oportunidades, ¿no? Y me quito este miedo o prejuicio. También los seres humanos estamos muy cargados de prejuicios, nos cuesta mucho trabajo quitarnos como viejas costumbres o hábitos. Y el psicodrama te permite ser como borrón y cuenta nueva. Y a ver, ¿por qué tengo este autoanálisis? ¿Por qué tengo este prejuicio? ¿Por qué le tengo miedo a la inteligencia artificial? ¿Realmente te puede quitar el trabajo? ¿Por qué no aprendo inteligencia artificial? Entonces te permite que puedas acceder a este nuevo trabajo. Ok, podríamos decir que es el impulso o el estandarte de poder, no sé. Sí, es lo que te va a sacar filo, ¿no? Ese cuchillo en potencia que eres para poder pues, romper cualquier barrera. Cuando están haciendo la cuestión de los rituales, nunca ha llegado a suceder lo que también todo el mundo creemos de que se están moviendo, están levitando las velas y cosas por el estilo. Han pasado cosas muy curiosas en nuestros rituales. ¿Cómo que? Han llegado cristianos, por ejemplo. Como arte de magia, ¿eh? O sea, no ves cristianos alrededor, empiezas a hacer un ritual público y te llegan cristianos. Pero bueno, fuera de eso, por ejemplo, recuerdo mucho un ritual que fue de los primeros, digamos, que abrimos antes de que existía templo, que era Cersat Deus, que abrimos a unos periodistas. Y bueno, todos los que estábamos ahí, al ser ateos, pues solo era una demostración, como lo que te estaba proponiendo hace rato, ¿no? De cómo es un psicodrama. Sí. Pero ellos, por esta cuestión tal vez cultural, uno se empezó a sentir mal, dijo que sí se había sentido como que le estábamos succionando la energía, y el otro dijo que veía formas en las velas, ¿no? Pero no sabría decirte cuántos rituales llevo, pero a mí nunca me ha pasado nada, ¿no? Ni en solitario ni en grupo.
sea, que yo vea en fotografías, o que yo vea movimientos, o que yo sienta algo, que yo vea algo, a mí nunca me ha pasado. Que a mí Marco tampoco me ha comentado que le haya pasado, ¿no? No sé, le tenemos que preguntar a él, pero yo no creo, ¿no? Creo que las personas tienden a buscar esta explicación irracional, incluso para combatir su racionalidad, tratar de hacer tal vez este equilibrio, no sé. Se me hace muy curioso que generalmente las personas que nos consideramos ateos, o que por lo menos no percibimos la realidad de esa manera, de que hay algo sobre la naturaleza, nunca hemos percibido nada, ¿no? Y las personas que sí lo creen, sí lo hacen. Entonces, es como ellos tienen su realidad, su forma de ver el mundo, y nosotros la nuestra, ¿no? Será como la explicación, digamos, ahorita, para que no me llegue tanto hate. Fíjate que hace poco un amigo mencionaba de que es bastante curioso cómo algunas personas, como por ejemplo, entran a una habitación, como si aquí tengo una imagen pequeñita de la Santa Muerte. Si no se dan cuenta que está la Santa Muerte, todo está bien. Pero si son personas muy religiosas, católicas, y ven la imagen, ellos afirmarían que aquí suceden cosas extrañísimas. O sea, por el simple hecho de que observan esto. O sucede lo mismo con el tema de la brujería. Claro. De que todo está bastante bien hasta que tú ves la brujería que está en el piso. O sea, las personas como que se programan a veces para... Sí, yo le diría sugestión. Tanto en el lado ateísta o teísta, la sugestión es indispensable, ¿no? Obviamente, si tú quieres lograr un objetivo, necesitas sugestionarte, autoconvencerte de lo que estás buscando, de esos elementos que necesitas dotarte para lograrlo. Igual, ¿no? Pues tal vez si tú vas a hacer un ritual y quieres que se parezca al dedo, te tienes que sugestionar de que él se va a materializar, o que se te va a poseer, ¿no? Sí, es muy importante la sugestión. Como todo en la vida, pues cómo lo utilices o qué tanto permitas que te controle es lo malo, ¿no? Per se no está mal, por ejemplo, consumir sustancias. Ya si tu vida se concentra en que solo tienes que consumir, en que sientes que no puedes lograr nada sin esas sustancias, si sientes que sin ellos tu vida no sería lo mismo, bueno, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Igual con eso, ¿no? Si tú llegas a un entorno y dices, es que siento la energía y voy a vibrar diferente para que no me invada, no lo veo mal. Tal vez está mal que es, no puedo entrar ahí, ni puedo comer, ni puedo hacer esto. Ya te empiezas a limitar por esas creencias. Bueno, ahí ya le veo problemáticas, ¿no? Hablando de cuestiones de psicodrama y estas situaciones, hace poco tuve una plática con un escritor, una persona encargada de una casa editora, y me platicaba sobre un libro que escribió muy bueno, que habla sobre Hitler y de cómo buscó los objetos de poder, y que los objetos mágicos, que la lanza que atravesó Cristo y todas esas cosas. Entonces yo le platicaba, le preguntaba, oye, ¿sí encontró los objetos o no los encontró? Dice que algunos sí, pero pues se cree que son falsos los que haya encontrado, y los que no, pues posiblemente ni existen. Entonces al final yo le termino preguntando, oye, ¿y qué hubiese sucedido si hubiese encontrado los objetos de poder? Y me viene muy acorde esto que mencionas de estos temas. Yo creo que sí tenía un poder mágico, pero lejos de eso. El objeto de poder era el que estaba aquí al obtenerlos. Me suena a un ritual, no sé, donde él ve el poder ahí y pues va a lograr el objetivo. Entonces, pues prácticamente me suena bastante a esta cuestión de los psicodramas. Sí, claro, o sea, usando el ejemplo de Hitler, tal vez si hubiera encontrado todos estos elementos, él hubiera completado este rompecabezas psíquico que le hubiera permitido tal vez encontrar la estrategia adecuada o ganarse a los aliados adecuados para haber ganado la guerra, ¿no? O tal vez incluso podamos especular que por concentrarse en conseguir esos objetos en vez de concentrarse en la guerra, tal vez lo hubiera ganado, y más bien perdió, ¿no?
ahí siempre hay esta ambigüedad, ¿no? O sea, Sí. dos polos de las cuestiones. Por desgracia, la historia no la podemos ver. Estaría muy interesante, ¿no? Ver que si cambia ciertas cuestiones o estas cadenas causales, ¿qué pasaría, no? Sería increíble. Claro. Pero bueno, las cosas son lo que son y pues no lo logró. De que si tuvieran un poder mágico, ¿no? Pues yo tampoco creo, porque pues hubiera logrado otras cosas. Más bien creo que él estaba motivado por el odio, la crueldad o pues simplemente tal vez sus ideas, ¿no? No vamos a ponerle nuevamente etiquetas. Uh-huh. Y bueno, pues era lo que lo motivaba y cuando empezó a perder fuerza, pues simplemente perdió su voluntad y bueno, y también se vio pues rebasado, ¿no? Por las fuerzas internacionales. Y ya para terminar, amigo, me gustaría que le dijeras a las personas, así como a forma de culminar esta plática, ¿qué es el satanismo? ¿Qué no es el satanismo? ¿Y qué les recomiendas a estas personas si quieren ingresar? Bueno, me gustaría empezar por el final. Sí, adelante. Yo no recomendaría a nadie entrar al satanismo. Uh-huh. Cada quien tiene que ir encontrando como estos caminos. Si quieren probar el satanismo, háganlo, pero con profundidad, establezcan posturas, empiecen con pensamientos bien fundamentados, ¿no? Y sobre todo, pues tratando de acercarse a fuentes lo más confiable. Por desgracia, en el tiempo de la información y del contenido basura, es muy fácil que te quedes con una idea y ya, ¿no? Sigas sobre ese camino. Si quieren ser realmente satanistas, pues siempre tienes que contrastarte. No solo tu conocimiento, sino tú como persona. Entonces, si lo van a hacer, váyanse acostumbrando, porque lo van a hacer todo el tiempo. Y una vez que lo empiezas a hacer, se te hace tan común que se adentra tanto en ti que ya no lo puedes parar. Analizas todo, sobreanalizas todo. Si quieren tener ese tipo de vida, pues adelante. Si no, si les gusta pues sobrellevarse, mantenerse en el camino que pues la vida les vaya dando, pues está bien igual, ¿no? ¿Qué es satanismo? Bueno, yo considero que es una filosofía de vida que te marca como un horizonte de cómo debes de llevar tu vida, pero sobre todo cómo debes ser tú como persona. ¿Y qué no es satanismo? Pues no es crueldad, no es ser malo, no es quererte ni sentirte más que los demás, no es una fuerza sobrenatural que te va a dar poderes. Si tú mismo no puedes, pues una fuerza menos. Y no es algo que te va a solucionar la vida. ¿Eres una persona mala? No, para nada. Yo quiero pensar que no. Tendrán que hablar a las personas a mi alrededor. Trato de ser una persona justa, trato de ser una persona honesta. Uh-huh. Tengo mis tropiezos, tengo mis errores. Cuando los cometo, trato de solucionarlos. Si hay conductas que caí que no me gustaron y que me metieron en problemas, trato de modificarlas. Y pues trato de ser mejor todo el tiempo, ¿no? Me dedico a trabajar, a mi familia, al grupo, a estudiar. Me gusta mucho el conocimiento y trato, y siempre ha sido así, de pues acercárselo a las personas. Oh, excelente. Entonces, bueno, pues si tendrás que preguntarle a los demás si soy malo o no. He tenido mis momentos, ¿no? Uh-huh. También he caído en crueldad, en soberbia, en estas cuestiones. Y bueno, pues soy humano, ¿no? Nunca voy a negar mi humanidad, aunque creo en la deificación, que soy un ente que va a llegar a ser su propio Dios, pero que es un trabajo constante, ¿no? Claro. Y te lo pregunto porque siempre dicen que el satánico es el malo. Sí, normalmente el más malo, generalmente. Sí. Sí, pues te agradezco mucho por venir a esta plática y pues antes de irnos me gustaría que les dijeras quién eres, dónde los pueden encontrar, danos toda la información. Sí, bueno, soy Esteban Barquera, cofundador de Templo de Satán. Nos pueden encontrar en templodesatán.com, en Facebook como Templo de Satán. Soy host de un programa dentro de las plataformas de Templo que se llama El Sendero Siniestro. Y bueno, pues soy satanista. Excelente. Pues muchísimas gracias por venir y de verdad espero que volvamos a platicar. No, y queda pendiente ese ritual. Cuando gusten, ¿no? Nosotros nos encanta. Es algo que creemos que es muy bonito también dentro del satanismo. Es esto que le da como su símbolo, su significado, claro, también en esta parte, ¿no? Entonces, sí, adelante, ojalá nos podamos ver pronto y a ti te agradezco mucho la invitación, estuvo muy padre la entrevista. Pues muchísimas gracias a ustedes por venir. No, a ti. Y a ustedes, queridos seguidores, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de esta plática. Yo sé que les encantó tanto como a mí.
No se pierdan el próximo capítulo de Más allá del miedo con Jesús de Nazaret Martínez. Nos vemos hasta la próxima.